Bueno, no, además me fascina esto de estar acá abajo en modo como si tuviera una... Es como una cosa que, no sé, fantasío. Para mí es el futuro esto. Yo no necesito autos voladores. ¿Por qué en Volver al Futuro no apareció esto? con Martin McFly, ¿no? Tiene que aparecer. Bueno, esta frase que figura ahí, el pensamiento es mezcla, es una frase que ya me está resultando eh, como un, ¿cómo se llaman las cosas que uno repite? Un mantra. Me está resultando un mantra. Y estoy empezando las tertulias siempre con esta frase y me está gustando. También la otra vez empezamos y terminamos bastante con esta frase. Y un chico que no está ahora, pero que dijo que por ahí se sumaba, Esteban, dijo que le venía lo de mezcla por lo de la mezcla del cemento, que es algo que se tiene que mantener en movimiento para no solidificarse, pero cuando se solidifica es lo que construye las cosas donde estamos habitando. Entonces, le sumó un grado de significación por ese lado que me gustó también, pero bueno, para mí, para pensar, hay que mezclar. Y cuando digo mezclar, me refiero a mezclar cosas que no estaban previamente mezcladas, porque entonces no están mezclando, eso ya está hecho, digamos, ¿no? O sea, no es traer una cosa que ya está mezclada, sino agarrar dos elementos que tienen un grado de incompatibilidad. O sea, bancarse eso, bancarse esa incompatibilidad inicial que al principio decís, ¿para qué traje estas dos ideas que no tienen nada que ver? Pero intuyo que de alguna manera las puedo juntar, pero tendría que crear un puente. Bueno, esa creación es la creación del pensamiento. Entonces, estas clases van a ser de filosofía y pensamiento artístico. Eso significa que acá estamos hablando de una diferencia entre un pensamiento sobre el arte y un pensamiento del arte, que es un poco a mí lo que me interesa. Lo que me interesa es que el arte piensa y tiene su propio método de pensamiento, tiene como su propia manera de pensar. Y yo encuentro que la manera de pensar del arte es como muy profunda y muy, si así se pensaran otras cosas teóricas y filosóficas, de hecho encuentro mucha similitud en cómo piensa la mejor filosofía y cómo piensa el arte. No es como piensa la ciencia, por ejemplo, pero bueno, en fin, esta relación creo que la percibo como artista. Y es algo de lo que trato de dar cuenta en este espacio de las tertulias, pero en realidad está en la creación también, ¿no? Como pasa que ahí no es que venimos acá a contarla, acá venimos a contarla, en la creación tiene que ser acto el pensamiento, ¿no? Pero bueno, hablar es un acto. El arte piensa con imágenes, decía la placa anterior, no voy a volver, pero es importante eso de que piensa con imágenes, esto va a aparecer luego, pero ahora voy a decir que piensa con aistesis, algo más grande que imágenes, o bueno, de alguna manera me refería a eso cuando dije imágenes, es decir, imágenes, afectos, sensaciones. Aistesis, la palabra griega que significa sensación, y es, no lo puse eso, pero es muy importante, y es de donde viene la palabra estética. Se trata, de alguna manera, de un pensamiento ensoñado, ¿no? Usando un vocabulario de León Rosisner. Afectivo, sensible, imaginario en un sentido que, bueno, habría que, para que no quede cualquier cosa ahí, la palabra imaginario, para que no quede muy lacaniano, frío, pero digámoslo en un sentido infantil, como el mundo imaginario de los niños. Hipótesis. Pensar es provocar nuevos enlaces entre nodos, sean cuales sean esos nodos, signos, sensaciones, imágenes, afectos, recuerdos, símbolos. Y acá me permití la bastardilla en provocar, porque vocar, ¿no? Que es la voz, es lo que está adelante de la voz, es lo que convoca a la voz, pero mira, convoca también tiene la misma partícula de boca, de voz. Bueno, pero es un llamamiento a la voz, a la palabra. Provocar, muy bueno. La filosofía no piensa con palabras, a pesar de lo que algunas personas pueden creer, sino con materia ensoñada, cuerpo erógeno de la mater. O sea, ya estoy yendo directamente a Rosisner. Es con esa materia ensoñada.
que la filosofía piensa con el cuerpo, con sensaciones. Las personas que creen que van a pensar con palabras, lamento mucho decirles, por lo menos no el tipo de pensamiento que yo puedo compartir con ustedes, porque yo no pienso con palabras. En todo caso, yo tengo, además de la habilidad de pensar, la habilidad de asociar estas sensaciones con palabras, porque bueno, además uno puede tener una capacidad con el lenguaje, pero es separada de la capacidad del pensamiento. Por lo menos así lo percibo yo en mi ejercicio de pensamiento. Las palabras son meros vehículos de estas sensaciones. Casi se diría que se piensa contra el lenguaje, contra la representación, palabrota, que ya vamos a meternos en esa palabrota. Una idea puede estar explicada, narrada con palabras, pero las palabras serán apenas su envoltorio. Y acá una frase de Bergson: las palabras serán a la idea lo que la trayectoria es al movimiento. Y acá tenemos un dibujito de una trayectoria, ¿no? Es decir, la trayectoria es una representación de un movimiento imaginado, y el movimiento sería algo real, ¿no? En esta frase. O sea, acá estaba, perdón. Una trayectoria es una representación, las palabras son representaciones, y el pensamiento es real, es movimiento. Y puse otra frase de Benjamin que encontré hace poco, muy buena, que es: el pensamiento es un relámpago, el texto, que lo narra, es el largo trueno que después retumba. Y otra cosita, aclarando cositas, vamos a tomar la idea esta de que todo acto de creación lo que construye es una idea. O sea, esto es una definición de idea. Vamos a decir, no, pero ¿cuál idea? ¿La idea de Platón? No, evidentemente no. No estoy usando el concepto de idea de Platón, es otro. Porque uno puede inventarle el significado a las palabras si quiere. Si aclara todo, está todo bien. Entonces yo voy a inventar que idea, no es caprichoso el invento, pero hay una justificación, que una idea es un constructo, es decir, cualquier cosa que ha sido creada resulta en un constructo, y por lo tanto en una, ha sido construida en una idea. Hay ideas hechas de imagen, de afectos, de sensación, que son ideas artísticas, son las ideas que hace el arte. Hay ideas hechas de funciones, regularidades singulares que describen el funcionamiento del mundo, que son las ideas científicas. Y hay ideas conceptuales, hay conceptos, que son los constructos de la filosofía. O sea, la filosofía construye conceptos. Y el arte crea ideas artísticas, que son bloques de sensación, afectos, perceptos. Esto que acabo de decir es una idea de Deleuze, que ustedes van a poder encontrar en este libro, que es La filosofía de Deleuze y Guattari, y también van a encontrar esto que acabo de decir en un video de YouTube, que lo pueden buscar. Estoy dejando ahí el nombre del video en YouTube, y hasta una flechita que indica lo que habría que poner en el buscador. O sea, la verdad que muy generoso todo. Así que bueno, pensé que lo podría pasar al chat también, pero bueno, nada, es acto de creación. Después lo paso, si me acuerdo lo paso, si me hacen acordar lo paso. Bien. Y después, yo no sé si ustedes pudieron ver un video que les pasé de un canal de YouTube que tengo, que ahora hace mucho que no subo nada, pero que, bueno, nada. En este canal de YouTube, yo hice un video que se llama ¿Cómo hacer una mirada filosófica del arte? Si no lo han visto, véanlo si quieren. ¿Por qué? Bueno, esto que voy a decir ahora está explicado en ese video, así que lo voy a decir medio rápido, pero está ahí. Hay un libro que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Son unas conferencias de Austin, y que son un poco, en parte, un libro medio fundacional, un libro muy importante de la filosofía del lenguaje contemporánea, ¿no? Porque bueno, en un punto es medieval la filosofía del lenguaje, pero, no sé, desde siempre, pero bueno, del pensamiento contemporáneo respecto a la filosofía contemporánea, este libro sería como muy fundador. Y en este libro, este autor dice que hay dos tipos de enunciados. O sea, obviamente que todo esto es mucho más complejo. El que leyó el libro pensará que estoy reduciendo todo un montón, pero a veces hay que reducir las cosas para explicarlas. Dice que hay enunciados constatativos, que son esos enunciados que existen después de una realidad,
en forma separada y posterior a una realidad. Entonces, primero hay una realidad, una torta. Después viene un enunciado que nombra la realidad. Dice, esto es una torta. Es verdadero el enunciado constatativo cuando el enunciado se corresponde con la realidad, una relación de correspondencia. Y después están los enunciados performativos, que son los enunciados que primero existe el enunciado y después viene la realidad producida como consecuencia de ese enunciado. Que se haga la luz, te felicito, lo declaro marido y mujer, estás despedido. Bueno, esos son los ejemplos que puse. Los sacramentos, los hechizos, ¿no? Abracadabra. Y creo la realidad que estoy enunciando en mi acto de enunciación. Y esta idea de lo performativo es tomada luego, por ejemplo, por Erika Fischer-Liste en su libro Estética de lo performativo, que no está ahora en la bibliografía de las tertulias, pero supo estar, fue parte alguna vez de las tertulias, este libro que por ahí lo mencionamos en algún momento, donde se estudia el giro performático o performativo y la performance y la idea de lo performático en el arte. Bueno, según Erika Fischer-Liste, la palabra performativo en este sentido se utiliza a partir de este libro de Austin. Y yo propongo acá que pensemos algo que no está en el libro de Austin, pero yo lo propongo, que es la idea de pregunta performativa. ¿Qué es una pregunta performativa? Es una pregunta que no tiene una respuesta constatativa, sino un efecto performativo. No pregunta por un objeto particular del mundo, pregunta por todo. Su pregunta no es un saber, su respuesta, perdón, no es un saber, sino una transformación, una operación, un movimiento, un gesto, una grieta, una duda, una acción. Su respuesta no sabe, piensa. Pensar es pensar lo no pensado, frase de Deleuze. Es como cuando alguien te interrumpe en medio de una anécdota y te descoloca completamente. Estabas diciendo una cosa y te interrumpieron y ya no sabes lo que estás diciendo. Bien, no sabes lo que estás diciendo, ese es un buen momento para empezar a pensar. Te obliga a decir algo que no sabes, te obliga a inventar. Obviamente, las preguntas filosóficas son preguntas performativas. Si hacemos un pequeño ejercicio ahora, no para la semana, sino como acá jugando ahora, que es pensar las siguientes preguntas como constatativas o performativas y registren la diferencia de actitud que se genera en nuestra alma, mente, etcétera, según sea una u otra la opción. Yo pregunto, ¿qué es una silla? Si tu actitud es constatativa o si tu actitud es performativa, que sería que la pregunta tendría que transformar algo, transformarte un poco. Y obviamente, que es una imagen, que es el lenguaje, que es el sujeto, que es el pensamiento, que son preguntas que van a aparecer en las tertulias, mucho más que es una silla. Así como, ¿pero qué es un color? ¿Y qué es el amor? Andás a ver. Así como el arte piensa con imágenes, la filosofía no piensa a través de temas, sino a través de problemas. No es lo mismo, aunque se parezcan. Los problemas son como enigmas, misterios, nudos, laberintos. Me encantan estas imágenes de mitología griega, ¿no? El enigma, que es lo que a Edipo, ¿no? Como se llama la esfinge, el laberinto, el minotauro. Son como unas palabras que parece que se tienen que ir a la mitología griega para producir un sentido. Un poquito más lento, sí. Más lento mi palabra. Sí, debe ser mi palabra, ¿no? No sé lo demás, mucha información de golpe. Pero, para. Todo esto que estoy diciendo, ya lo dije en clase que vos estuviste. Así que. Sí. Bueno, estoy repitiendo cosas del cuatrimestre pasado. No, yo lo que me alegra es que esto va a estar quedando grabado, entonces, porque también para mí es un montón de info, pero está muy bien, o sea, pero después voy a tener como el tiempo de reverlo, revisarlo. Totalmente. Está en el video también, en el de video también. El del video yo ya lo vi también antes de estar en las tertulias. Eso no quería hacer la media, Pero, bueno, pues se aceptan manzanas y cosas así. Qué aburrido ese profesor que quería manzanas. Para mí es una metáfora. Tomates. ¿Tomates?
¿En serio era con tomate? Matazos por la velocidad. Ah, no, eso no. Bueno, bueno, puertas de entrada a repensarlo todo, ¿no? Las preguntas performativas. Y entonces, yendo un poco más lento, voy a introducir el primer problema del que voy a contar algunas cositas esta noche. El primer problema que nos trae el menú de hoy es el problema de lo determinado y lo indeterminado. En todo caso, como esto es una especie de separador, ¿alguien hasta acá quiere decir algo, hacer una queja? Ya hicieron una queja igual, pero quieren hacer otra. Preguntas, inquietudes, fantasías. Tipo, no, depende. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, vamos a... Cada tanto tengo que hacer esto porque yo me di cuenta de una cosa, que es que cuando había presencialidad, la gente cuando quería decir algo hacía un pequeño gesto que es levantar las cejas y abrir un poquito la boca, y yo ya me daba cuenta de que eso era, que iba a hablar, y todos nos callábamos y mirábamos a esa persona para que hable. Y por ahí decía una boludez, total no pasa nada, pero acá hay como que nadie registra ese, o uno mismo no lo hace, es como que es más difícil decir una boludez en Zoom. Y a veces es necesario que se digan boludeces, porque es también de lo que se nutre todo el torbellino de cosas. Por eso esto se transformó en un programa de radio. Y cada tanto también yo hago unas pausas, para ver si entra una voz. Bien. No, y además las pausas son para respirar y para pensar. ¿Por qué hay que hablar todo el tiempo? En la radio no estaría el PowerPoint y sería distinto todavía lo de la velocidad. Tendría que ser tipo mucho. Bueno, primer problema de lo determinado. Igual, a ver, yo igual puedo hacer un comentario de algo que me quedé pensando. Lo que pasa es que, bueno, por ahí es más interesante escucharte pensar a vos para mí que por ahí decir lo que yo pensé, pero por ahí te alimenta a decir algo más interesante todavía, entonces lo voy a decir igual. Que yo me quedé pensando en esto de lo performativo y me preguntaba si en realidad, como dice Austin también, todo no es performativo, porque en un punto, digamos, existe lo no performativo, porque está bien, vos elegís una palabra y decís, bueno, pero describo la realidad, pero si la realidad, o sea, la realidad es todo, o sea, en la medida que vos elegiste algo y hiciste un recorte, también estás construyendo realidad. Entonces, ¿habría algo no performativo? ¿Habría algo que pueda ser no performativo en un punto? Esa por ahí es mi pregunta, que tal vez es una pregunta filosófica, no sé, o qué tipo de cosa es. Me quedé pensando en eso. Sí, claro que es una pregunta filosófica. Es una pregunta muy filosófica la tuya, y de hecho es una pregunta válida, y creo que es una pregunta que tiene muchas resonancias. Y se podrían decir... Sí. Perdón. No, perdón. Que propongo esto. O sea, yo, no, para no irme en la deriva extrema de a dónde podría llevar ese pensamiento, pero será retomado luego, hoy u otros días, digo una cosa nada más. Por un lado, es verdad que no habría más que enunciados performativos y efectos performativos en un universo que no es más que movimiento. Pero a su vez, algo hay que se ha distinguido como lo constatativo, que deberíamos dar cuenta de por qué, siendo todos performativos, sin embargo algunos nos parecen más que otros. Y hay algo que registrar ahí, que es algo que es como que te diga, si todo es movimiento, ¿qué es una detención? ¿No? Está relacionado con esto. Entonces, lo dejo picando, no he dicho mucho, pero sugerí un camino en el que se podría pensar una respuesta y retomamos la cuestión más adelante. Está relacionado, esa pregunta está relacionada con esto. El problema de lo determinado y lo indeterminado. Esto es medio difícil lo que viene ahora, así que voy a tratar de ir lento y suave.
¿En qué consiste exactamente la diferencia entre lo determinado y lo indeterminado? En parte podríamos pensar que tiene una relación con la diferencia entre orden y caos. Lo determinado sería lo ordenado, según esta similitud, esta analogía, y lo indeterminado sería lo caótico. Y en parte no es tan loco decir que son lo mismo. O sea, quiero decir que lo determinado es lo ordenado y que lo caótico es lo indeterminado. Pero vamos a decir algo más. Vamos a definir lo que es lo determinado y lo que es lo indeterminado. Y vamos a decir que lo determinado es la pervivencia del pasado en el presente y el futuro. El pasado sobreviviendo, perviviendo en el presente y en el futuro. Y lo indeterminado es la capacidad del futuro de contradecir / ampliar el pasado. ¿Por qué contradecir / ampliar? Bueno, ¿por qué? Si vos contradecís lo que se viene ocurriendo, ampliás el conjunto de lo que ha ocurrido. Entonces, por ejemplo, si yo digo, este ejemplo lo dije el trimestre pasado, si yo digo rojo, 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 vos me decís, ah, la serie es del rojo. Pero yo digo rojo, 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 azul, rojo, 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 azul, amarillo, rojo, 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 amarillo, ahora amarillo, 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 azul, rojo. Entonces, te das cuenta de que en realidad eran colores primarios, no era el rojo nada más. El conjunto se ha ampliado. Ahora que fue contradicho, o sea, ahora que apareció el azul y que eso contradice la serie de lo que viene ocurriendo, entonces ahora vemos que el conjunto era más amplio. Solamente que, bueno, al principio solo vimos la parte del rojo, pero después iba a venir el azul, y siempre fue el conjunto de los colores primarios. Lo mismo si yo de repente estoy diciendo rojo, azul, amarillo, y de pronto tiro verde, o tiro dorado, entonces empiezan a aparecer, ah, el conjunto era más amplio, y si de repente digo mesa, o digo angustia, bueno, el conjunto se fue ampliando, porque por ahí, ah, eran palabras. Pero de repente digo, ¡ah! ¿Y eso qué es? Ni una palabra. O sea, el conjunto se puede ir ampliando. Entonces, lo indeterminado es la capacidad del futuro de contradecir y ampliar el pasado. Y lo determinado es el pasado copiándose en el presente y en el futuro. Ahora bien, esta diferencia, podríamos decir que es una diferencia epistémica, cognitiva y no ontológica. ¿Qué significa esto? Significa epistémica cognitiva, es decir, me refiero a algo que está en nuestras mentes, en nuestra capacidad de conocer, pero no está en el ser mismo. Cuando digo ontológica me refiero al ser, no está en el universo. O sea, en el universo, yo no sé si, o mejor dicho, yo no puedo saber si es solamente epistémica y no ontológica. Es imposible saber si en el universo esta diferencia existe ontológicamente o si es solamente relativa al sujeto. O sea, el sujeto llama orden al caos que comprende y llama caos al orden que no comprende. La diferencia entre caos y orden es epistémica, es cognitiva. No podríamos saber si más allá de nuestras mentes comprendiendo, en el universo habría alguna diferencia entre ser orden y entre ser caos, o entre ser determinado o ser indeterminado. En principio sugiero que lo dejemos como una pregunta, que no podemos saber, pero salvo que hablemos de la ontología del sujeto cognoscente, o sea, del sujeto que conoce, porque del ser del sujeto que conoce sí puedo decir. Yo que soy un sujeto que conozco, por ejemplo, puedo decir que para mi ser sujeto que conoce hay una diferencia entre lo determinado de las cosas del pasado que repito en el presente y se proyectan en el futuro, y lo indeterminado de las cosas que me aparecen y que vivo y que experimento que me hacen ser otra persona. Del sujeto sí podemos decir que existe un centro determinado determinante, su pasado, y una periferia indeterminada, su futuro. Decimos
determinado determinante. Vieron que agrego esa palabra. ¿Por qué? Porque se trata de una memoria, el pasado, que lucha por replicarse hacia el futuro, como si de un código genético se tratara, es decir, un pasado que trata de copiarse a sí mismo y propagarse sobre lo indeterminado del futuro. ¿Alguien quiere decir algo en este punto? Igualmente es obvio que vamos a volver a explicar esto durante los 3 meses vamos a estar hablando de esto prácticamente, o sea, tranqui. Pero bueno, de diferentes maneras. Hay una cosa de que mi sensación es que el sujeto también, al pensar en ese futuro, también te está ampliando el pasado, porque sentís que tiende a indeterminarse, ¿o no? Sí, totalmente. Sí, así es. Así es. Volveremos sobre este tema en futuras clases. Por ahora lo dejamos descansar. Y nos vamos a otro tema, porque el pensamiento es mezcla. Y nos vamos al problema de la representación, que es otro problema. Y entonces voy a contar una historia, que va desde el universo hasta el lenguaje. Espero que les guste mi historia. Dice, ya la vieron a esta clase, esto que voy a decir ahora, pero no importa, siempre viene bien repasarlo. Había una vez el universo, hecho en no, el coso está en Paint, el dibujito este, ¿no? Bueno, materia y energía, supongamos, ya sé que hay antimateria y más cosas, pero vamos a suponer, para simplificar, que esto es el universo y que es materia y energía, y que es esa cosa celeste. ¿Y qué tenemos? Tenemos fuerzas que afectan, atraviesan este pedazo de existencia. Fuerzas cósmicas, biológicas, culturales, fuerzas. Vamos a llamarle fuerzas que afectan a la materia y la energía. Estas fuerzas son las flechas violetas. Por otro lado tenemos un sujeto, que es la cosa amarilla. Pero, importante, no son cosas sustancialmente divididas, separadas. El sentido común no le entra a esta idea fácilmente. El sentido común está muy acostumbrado a pensar que el sujeto es lo que se llama un epifenómeno, una especie de fenómeno que está por encima del universo que conoce y está en forma separada, ¿no? Está el cosmos, está la realidad, está la materia y después está el sujeto. Bueno, nosotros somos de la idea, nuestra empresa, somos de la idea que no son cosas sustancialmente divididas. El sujeto forma tan parte de ese continuo de materia y energía como el resto del cosmos. Solo se trata de un pliegue específico, no es sustancialmente separado. Y esta idea se llama la inespecificidad sustancial del sujeto. El sujeto es sustancialmente inespecífico, no es una sustancia específica. Sustancialmente es igual que la botella. Y gracias a eso, bueno, pasan cosas. Tal vez gracias a eso conozco la botella, gracias a eso soy amado, amo y tengo relaciones sexuales, gracias a eso pienso, porque soy parte del universo. Y esto también es algo de Rosisner. Bueno, pero vamos a decir que el sujeto es este cacho de materia y energía que percibe, recibe representaciones y emite representaciones también. Se trata de un pliegue específico que puede percibir y conocer ciertos recortes de materia con los que interactúa, objetos del mundo. Como consecuencia de esas interacciones con la materia, el sujeto guarda experiencias pasadas bajo forma de memoria, huella o consecuencia de una relación con la materia. Supongamos que esto sea esa memoria, esa huella o conservación de las interacciones con la materia y con la energía del mundo, que ahora resuenan en el interior del sujeto, y son estas flechas violetas. Entonces, acá tenemos el panorama completo, ¿no? Tenemos ahí la materia y la energía con sus fuerzas, tenemos al sujeto,
tanto las fuerzas del mundo como la resonancia interna que éstas dejan en el sujeto están en constante cambio y devenir. Se mueven y transforman todo el tiempo. Como de hecho son parte de lo mismo, acá tenemos el paisaje completo. Hipótesis. La memoria participa del devenir cósmico universal. Porque nada hay que no participe del devenir cósmico universal. Es un poco la pregunta sobre lo performático, de alguna manera. Nada hay que no se mueva, nada hay que no participe del devenir, porque todo deviene, y la memoria, por tanto, también. La memoria también deviene, se actualiza. No está necesariamente quieta, cristalizada. La memoria tiene su movimiento propio. Sin embargo, para conocer y representarse el mundo, el sujeto opera una necesaria pero falsa detención de esos movimientos y de ese devenir. Y ahí aparece lo constatativo, con una especie de detención sobre lo que inevitablemente estaría moviéndose. Pero ¿cómo podría detenerse lo que inevitablemente estaría moviéndose? Enigma que vamos a dejar para otra clase. Pero en principio aceptemos que hay una necesaria pero falsa detención de esos movimientos y ese devenir. Y ahí opera el artista, para devolverle movimiento a lo que se ha detenido. Volveremos sobre esto más adelante. Dentro de este sujeto, la memoria es un verdadero caos en movimiento. Un caos tan vivo y tan mutante como cualquier otro pedazo del cosmos. Sin embargo, para ordenarse y no perderse en ese caos moviente, el sujeto construye recuerdos, más o menos detenidos, estables de las cosas. Si yo tomo, por ejemplo, el significado de una palabra, rosa, ¿en qué consiste la experiencia del significado? Sino en la reviviscencia de una serie de imágenes, recuerdos, condensados, aplastados, reducidos a una partícula. Pero si se amplificaran, ¿qué mostrarían? Una serie de conexiones periféricas imprevistas, casi que me dan ganas de decir indeterminadas. La textura escondida de la sensación, abriéndose en mil detalles detrás de cada significado. Sensación, palabra que ya apareció al principio de este PowerPoint, ¿no? Aistesis, estética, que también está en Rosisner. Experiencia de captación de una interacción del sujeto con la materia. Vamos a suponer una definición que por ahí podemos modificar, ¿no? Pero, es decir, ni interior ni exterior, pasajes, rosa, y mil cosas apareciendo en la mente y en el cuerpo. Porque la rosa, ¿dónde está? La rosa está en una mesa, o es de día. Fíjense, una vez un ejercicio con un estudiante, bueno, después lo conté, que es, yo le decía, limón, el limón, que yo te digo limón, ¿qué acabas de vivir? Un recuerdo de un limón amarillo. Ah, amarillo. ¿Dónde está el limón amarillo? En una canasta. ¿Y dónde está la canasta? En una mesa. ¿Es de día o de noche? Es de día. Mirá todo lo que empieza a aparecer en el significado de la palabra limón. Bueno, en el momento de la deriva es personal, pero hay un campo semántico que si lo empezás a mover, se va al carajo. Entonces diremos que los significados, por ejemplo, de las palabras, los significados de las palabras, por ejemplo, que son cúmulos estabilizados de recuerdos que pretenden ser unidades coherentes y fijas, devolver a los significados su materialidad, es volver a poner en primer plano la explosión de sensaciones que esa materia intenta aquietar y recortar. Devolverle a la memoria su movimiento cósmico caótico. ¿Qué otra cosa hace el poeta? Que crea nuevas relaciones con las palabras para fundar significados y sentidos nuevos. Entonces tenemos acá de vuelta nuestro panorama, ¿no? Con nuestro sujeto. Vayamos un poco al otro lado. Por otra parte, de esas fuerzas que afectan al cosmos, algunas se estabilizan parcialmente de modo que un sujeto las puede captar y conocer. El sujeto capta las fuerzas del cosmos a través de relaciones.
Las relaciones son el modo en que el pensamiento capta la actuación de las fuerzas de la materia. Acá hay una palabrota, preindividual, hay un video sobre Simondon en Partisapiens, en el canal de YouTube, que si quieren luego se los paso, pero ahí se habla de lo preindividual y se habla de fuerzas y relaciones, así que nada, está ese video sobre Simondon, que es el autor que... sí, está en la bibliografía, pero que bueno, esta es una idea que va... En el video ese va a quedar claro, y si no lo charlamos luego, pero bueno, ahora tomémoslo esto como algo simplificado, ¿no? O sea, las relaciones es el modo en que el pensamiento capta la actuación de una fuerza. Y hay relaciones de muchos tipos. Relaciones geométricas, cromáticas, de frecuencia, de distancia, de altura, de ángulo, de velocidad, de posición, de temperatura. Muchos tipos de relaciones. A ciertos conjuntos recortados y detenidos, frisados, de esas relaciones, les diremos estructuras o formas. O sea que acá acabo de crear una definición de lo que es una estructura, o una forma. Es un conjunto específico, determinado, de relaciones. Por alguna razón que desconocemos, y que tal vez puede ser que conozcamos en algún momento de las tertulias, pero no hoy, las estructuras tienen una capacidad loca, y es la capacidad de asociarse a un cúmulo de memoria en el sujeto. A esa capacidad de la estructura le diremos capacidad significante. Toda estructura tiene una cierta capacidad significante, es la de asociarse a un cúmulo de memoria. Y entonces, voilà, una relación de representación. De un lado tenemos una estructura significante, y del otro lado un cúmulo de memoria asociada, un significado. Devolverle al significante su materialidad es dejar de ver ahí solamente las formas simples que nos remiten a una memoria reconocible. Volver a ver que debajo de esas formas sobrevive en el soporte material que contiene la estructura un caos de materia informe que renueva sus relaciones todo el tiempo. Y eso fue el problema de la representación. Vamos a volver luego sobre el asunto, pero un poco introduje algo sobre la idea de que memoria, estructura, representación. Obvio que es más complejo, infinitamente, pero por un lado hay que entrar para plantear unas boyas justamente en el camino. Y ahora vamos a hablar de otro problema, que también es muy importante en nuestras clases, que es el problema de la imagen. ¿Qué es una imagen? Es una pregunta que va a aparecer mucho, porque es parte de mi investigación obsesiva. Hasta ahora estamos trabajando con algo que se llama esquema ilemórfico. ¿Qué es el esquema ilemórfico? Vamos a decir qué es. Bueno, la palabra ilemórfico es del siglo XIX, por lo tanto no la usó Aristóteles, pero se usa para referirse a la manera en que Aristóteles describe lo que es una sustancia. O sea, cuando ustedes escuchan esquema ilemórfico, van a estar pensando que, van a entender, si entienden correctamente, que se refieren a la teoría de Aristóteles sobre la sustancia. ¿Y qué es esta teoría? Bueno, es la que dice que la sustancia está conformada por materia por un lado y forma por otro lado. ¿Sí? O sea, la sustancia es igual a forma, estructura más materia. Y esa es la etimología de la palabra ilemórfico. O sea que de alguna manera algo de lo que yo estoy diciendo parece que tiene como un tufillo ilemórfico. Sin embargo, no vamos a pensarlos realmente como cosas separadas. Tenemos que apuntar a entender que de algún modo se reúnen y no son lo mismo, a pesar de que por alguna buena razón en algún momento alguien pensó que eran diferentes. Y también tendremos que dar cuenta de eso. No pensarlos como cosas separadas. Es la materia misma la que está informada. Es decir, no pensarlos como cosas sustancialmente separadas. En su proceso inmanente de transformación, es que
Bueno, eso, la información, o sea, es el proceso de la materia. No existe la materia sin forma, inerte, que significa etimológicamente sin arte, pero que ars en latín significa técnica, ¿no? Como elaboración, o sea, sin trabajo. No existe la materia sin forma, inerte. Esa es una idea, una reminiscencia platónica cristiana, la idea de que hay una materia inerte. ¿Sí? No, vamos a tratar de pensar que la forma y la materia tienen en la sustancia una reunión absoluta, sustancial, que es como lo piensa Simondón. Platonismo, cada vez que digamos platonismo, para mí el platonismo, lo más importante del platonismo es la separación del mundo en dos, el mundo de las ideas y el mundo sensible. O sea, el mundo de las formas y el mundo de la materia, que es la base del cristianismo, el alma y el cuerpo. No, yo no creo en eso. No creo en el alma por un lado y el cuerpo por el otro. De hecho, se piensa con el cuerpo, estoy diciendo. Cuando decimos información, decimos una cualidad que porta la materia misma. Forma y materia imbricadas. Simondón. Incluso podríamos, siguiendo este camino, oponer forma a información, porque la forma es como una cosa separada de la materia, mientras que la información es en la materia, de la materia. De la materia recibimos sus afectaciones a través de informaciones sensibles, y este es el camino de la sensación. Puro presente. La sensación es puro presente. Pero a su vez no podemos dejar de leer ahí estructuras, pues es el modo en que funciona nuestro psiquismo. Es el camino de la forma. Buscar esquemas reconocibles que nos permitan asociar la experiencia presente con otras del pasado, operando así relaciones de representación, localizando una estructura significante relativamente estable con un significado relativamente estable y convenido socialmente. A veces podemos captar, percibir o crear, a partir de la experiencia sensible, conjuntos de relaciones estables no asociadas, no van a ser tan estables igual, asociadas a una memoria del pasado, más indeterminadas. Se trataría de la génesis de una nueva forma. Al cabo de un tiempo, esta nueva forma, ya no nueva, a fuerza de repeticiones, terminaría cobrando una capacidad significante, o sea, quedaría asociada a una memoria. Pero este proceso no sería necesariamente inmediato o total. Existirían gradientes y estados intermedios posibles. Y eso es una imagen. Una imagen es algo que está entre la forma y la sensación. Por un lado tenemos la sensación, o sea, la experiencia con la materia. Por otro lado tenemos la forma, o sea, la tendencia a ser signo, a devenir signo. En el medio de la imagen, de un lado tenemos la fuente del caos, de lo indeterminado, de lo irreconocible. Del otro lado tenemos la tendencia al orden, hacia la determinación, hacia lo reconocible, hacia lo determinado. Entonces la imagen es una noción procesual, o sea, es un proceso, una imagen. No es una cosa, es un proceso. Y vamos a tener una definición de lo que es una imagen. Vamos a decir que una imagen es el devenir forma de una sensación. Ni pura forma, ni pura sensación. Cada vez que veamos una imagen, podemos ver ahora, ¿qué es lo que tiene de forma reconocible, asociable a una memoria pasada? ¿Y qué es lo que tiene de materialidad asignificante, productora de nuevos sentidos? Toda imagen tiene por lo menos un poco de ambos. De representación, o sería puro caos incomprensible, ahí puse una M horrible, y de irrepresentable, o sería pura repetición cultural, es decir, pura comunicación. Todo lo que en la imagen no es reconocible como experiencia pasada, significada, obliga a una producción novedosa de sentido. Una exploración de la materia y sus relaciones obliga a una reconfiguración. ¿De qué? De la memoria y de la sensación. Obliga a producir sentido ahí donde no se puede leer una forma significante. Se evidencia así en qué sentido el arte es político.
¿Por qué es político? Y porque funda nuevas relaciones entre la experiencia perceptiva y la producción de sentido, recorriendo ese camino inverso de la comunicación, pero crea mundo. Contra el lenguaje crea mundo. O sea, si yo veo una obra de arte y mi obra es como esto, es una forma en el sentido de que es un conjunto de relaciones reconocibles, entonces remite a un pasado, a significados reconocibles, y repite un pasado, nos da un futuro predeterminado. En cambio, si yo veo una imagen y la imagen conserva ciertas relaciones irreconocibles de una materia en transformación, pero eso no depende solo de la imagen, depende de quien la mira, porque también es algo mutuo. La imagen es un proceso, no es un objeto. Está en un flujo entre un objeto y un sujeto. O sea, se reconstruye en cada experiencia perceptiva. Entonces aparece la producción, me tengo que correr, de nuevas percepciones, es decir, nuevos modos de percibir y nuevos significados. Sin embargo, no es puro caos, pues en ella sobreviven algunas formas significantes. No pasa nada si sobreviven algunas formas significantes. No es que tiene que ser puro caos para que sea performático, o sea, puro caos. Puro caos, no quiero ni decir lo que es, pero es una cosa que no podemos con eso. Entonces, imagen, el devenir, forma de una sensación. Ni pura forma ni pura sensación. Esto es lo que crea el arte, imágenes. Esto tiene una dimensión perceptiva, una dimensión formal y una dimensión afectiva. Y el texto de Simondon habla de esto. El texto de Simondon, que es el que van a leer después de leer el de Rosisner. Bueno, devenir forma de una sensación. Vamos a hacer un juego. Que yo voy a pasar una serie de imágenes ahora, y quiero que juguemos a captar el devenir forma de la sensación. Como que sintamos cómo deviene forma la sensación. Que no se apure la forma. Frénenla un toque. Ya sé que quiso venir rápido, pero paren. ¿Y si no llega tan temprano y vemos cosas que no habíamos visto? El flujo, el pasaje entre la sensación y la forma. Traten de percibir ese pasaje. Puede ser más figurativo o más abstracta la imagen, pero siempre hay formas, y hay sensaciones, y hay un diálogo entre la sensación y la forma. Ahí está la imagen, no en cualquier lado. Es casi musical el ejercicio, debería acompañarlo de una pieza musical. Cada vez es más flashero cuando más, si es una fotografía, el ejercicio es muy loco porque te tienta la forma y de repente decís, bueno, la forma muy pregnante, la del círculo, pero pará, suspende eso. Que lleguen las sensaciones de todo lo otro. Más tiempo y más la forma tiene tiempo de romperse, de degradarse. Es obvio que este ejercicio lo pueden hacer ustedes en sus casas. Yo elegí estos cuadros porque me parece que son muy buenos para este ejercicio. Incluso fotos. Y la fotografía también puede producir esto. Es una imagen en tanto la forma significante no se adelanta tan rápido a la sensación. La deja el devenir, se lentifica ese proceso. Cuadro muy importante en el fundador del impresionismo. Entonces, entre la sensación y la forma, la imagen, devenir, forma de una sensación. Ni pura forma ni pura sensación. De un lado, lo irrepetible, lo irreproducible, lo incodificable, y del otro lado, lo repetible, lo reproducible, lo codificable. Una imagen es ese proceso por el cual lo irrepetible se vuelve repetible, lo irrepetible se vuelve repetible. Un proceso inacabado. Se reinicia cada vez y siempre se
es inevitable el proceso. No pasa nada, no está mal. Es el proceso, es muy bello el proceso. Ese canto parecía irrepetible, pura sensación sin forma, pero me distraje un segundo y ya era forma nueva. Una forma completamente repetible, pero que conservaba aún su halo de irrepetibilidad. Era imagen llegando a ser forma. Una imagen es un gerundio, llegando. Hay una precariedad en la imagen, propia de todo proceso, de todo límite u orilla entre dos fases. Una imagen es como una oscilación o una intermitencia, como un río que fluye entre una sensación y una forma. Es pasaje, frontera, límite moviente, devenir. Por ende, posee una inestabilidad perceptiva inherente. Llega a ser forma, pero no lo es desde el principio. Todas las informaciones que la imagen posee, que no llegan, o llegan más tarde o más temprano, a la hora de la forma, que sobran o que faltan a la cita de la forma, son la textura de la imagen, su materialidad asignificante, su cualidad tímbrica, su pequeña desprolijidad soportada, reabsorbida y sin embargo insistente. Una imagen es caos deviniendo orden incesantemente. Es decir, como la vida. Una imagen está viva, es vida. ¿En qué sentido podemos decir que una imagen está viva? ¿Qué noción de vida estaría implicada en una idea así? Dejaremos este misterio para futuras clases, pero ahora simplemente diremos que tanto el problema de lo determinado y lo indeterminado, del futuro y el pasado, del orden y el caos, como el problema de la representación y de la producción de imágenes, puede pensarse como cuestiones específicamente estéticas, es decir, relativas a la aistesis, a la sensación, al arte, a lo estético, pero también como cuestiones políticas y existenciales. Pueden pensarse como exclusivamente relativas al sujeto o como cuestiones cósmicas, moleculares, infinitas. En todo caso, pueden ser una puerta de entrada que la filosofía y el pensamiento artístico nos abren a repensarlo todo. El pensamiento es mezcla y creo haber hecho un buen batido recién.